Pues vamos comenzando nuevamente con otro estudio más de las mujeres de la Biblia. Les recuerdo que la serie completa de las mujeres de la Biblia la van a encontrar en la página web cielosnuevosytierranueva.org, y también ahí van a encontrar las grabaciones de las siguientes clases que tendremos, incluso también los enlaces de acceso a las siguientes clases en vivo. Así que bueno, las invito a visitar esta serie si es que no la han escuchado toda, para que conozcamos a todas las mujeres de la Biblia, de las cuales aprendemos muchísimo. En esta ocasión vamos a hablar de otra mujer profetisa, una mujer que dentro de la escritura así se le reconoce como Neviá. Sabemos que en hebreo profeta se dice Naví, y bueno, aquí tenemos a una mujer reconocida como una Neviá, ¿ok? Para esto vamos a leer su historia, que bueno, la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 22 y también en Segunda de Crónicas capítulo 34, ¿ok? Vamos a centrarnos en el relato de Segunda de Reyes capítulo 22, que básicamente es lo mismo que encontramos en Segunda de Crónicas. Y bueno, vamos a ver la historia de una mujer que fue contemporánea a unos profetas que hablaron al pueblo de Israel sobre el arrepentimiento que tenían que tener antes de ser llevados cautivos, como el Eterno había hablado desde Moshe. Ok, es de Culiacán. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Pues bienvenida, Elizabeth, desde Culiacán. Y bueno, entonces vamos a adentrarnos a leer en Segunda de Reyes capítulo 22, ¿ok? Vamos leyendo por acá se los puse en la pantalla, quien quiera seguirme. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedidá, hija de Adaía de Boscat. Yedidá, otra mujer de la cual vamos a hablar después, ya que seguramente también influyó mucho en la vida de Josías, el único rey que prácticamente hizo lo bueno delante del Eterno. Dice en el verso 2 del capítulo 22 de Segunda de Reyes: e hizo lo recto, hablando de Josías, hizo lo recto ante los ojos del Eterno, y anduvo en todo el camino de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. En el año 18 del rey Josías aconteció que el rey envió a Safán ben Azaliá, hijo de Mesulam el escriba, a la casa del Eterno, diciendo: sube al sumo sacerdote Hilcías para que calcule la plata que ha sido llevada a la casa del Eterno de los guardianes de la entrada, que los guardianes de la entrada han recogido del pueblo, y lo pongan en mano de los que tienen a su cargo la supervisión del arreglo de la casa del Eterno, a fin de que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Eterno para reparar las grietas de la casa. Estamos leyendo el contexto de la historia de la intervención de Judá, ¿ok? Entonces todo esto es importante. Dice en el verso 6, a los ebanistas, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa o el templo, y que no se les pida cuenta de la plata que ponen en su mano, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado en la casa del Eterno el rollo de la Torá. E Hilcías entregó el rollo a Safán, quien lo leyó. Y el escriba Safán fue al rey y trajo respuesta al rey diciendo: tus siervos han sacado la plata que se halló en la casa, y la han entregado en mano de los obreros que reparan la casa del Eterno. El escriba Safán también informó al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó delante del Eterno. Y Safán lo leyó delante del rey. ¿Cuál delante del Eterno? Y Safán lo leyó delante del rey. Y aconteció que cuando el rey escuchó las palabras del rollo de la ley, rasgó sus vestidos. Imagínense la impresión de Josías al haber leído las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. ¿Se imaginan el impacto de este rey que prácticamente desde sus antepasados ya habían dejado por completo la obediencia de la Torá?
y de pronto llegar a encontrarse con esto y escuchar las consecuencias de haber dejado al Eterno, de toda la idolatría que ya se había metido al pueblo de Israel. Imagínense cómo se contristó el corazón de este rey. Es por eso que vemos en el verso 12: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam ben Safán y a Acbor ben Micaías y al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y consultad al Eterno por mí y por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este rollo que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. El sacerdote Hilcías y Ahicam y Acbor y Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum ben Tikba, hijo de Arías, guardián de la vestidura, la cual vivía en el segundo sector de Jerusalén, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Eterno Elohim de Israel: digan al varón que os ha enviado a mí, así dice el Eterno: he aquí yo traigo la desgracia a este lugar y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del rollo que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Así pues, mi ira se ha encendido contra este lugar y no podrá ser apagada. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Eterno, le diréis: así dice el Eterno Elohim de Israel: las palabras que has oído se cumplirán. Pero ya que tu corazón está tierno y humillado delante del Eterno, al escuchar lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que llegarían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, y has llorado delante de mí, también yo he escuchado, dice el Eterno. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Muy bien, hemos leído la parte en donde se menciona la participación de Hulda en Segunda de Reyes capítulo 22. Y bueno, veo que siguen añadiéndose y que algunas están teniendo problemas de audio. Espero que se solucione pronto, ya que aparentemente aquí todo está bien. De hecho, me conecté con el cable de red, así que no tendría que tener problema yo por acá. Entonces, bueno, espero que se solucione. Y bienvenidas las que se siguen añadiendo: Yeru, Moni, Lulú, Claudia Castro. Bienvenidas, muy buenas tardes. Bien, entonces, bueno, estamos hablando de Hulda, esta mujer que en la escritura se le menciona como profetisa. Su intervención en la historia se da en el año 647 antes del Mesías aproximadamente. Los datos de la cronología varían. En algunas aportaciones históricas hablan de que data del 641, otras proponen que es del 647. Entonces, bueno, es un aproximado. El significado de su nombre. ¿Cuál es el significado del nombre de Hulda? En hebreo, nosotros lo tenemos escrito con una het. Y entonces la traducción o la transliteración más correcta sería con J, Hulda, ya que es fuerte, es un sonido fuerte. Hulda, no es Hulda ni Hulda, ¿verdad? Como lo leeríamos desde el español con la H, que en realidad la H fue una transliteración del inglés. Entonces, bueno, el nombre en hebreo es Hulda y es la palabra número H2468 del diccionario de Strong y es el femenino de Joleth, ¿ok? Joleth es el femenino de la palabra Joleth y significa comadreja. Significa comadreja, dice aquí el diccionario que por su movimiento escurridizo. Y bueno, es muy curioso porque todas las mujeres de la Biblia que hemos estado analizando, pues siempre tenemos alguna relación del significado de su nombre con su vida, con su propósito, con su personalidad,
con algo que tiene que ver con ella, pero de pronto nos encontramos con un nombre que aparentemente pues no tiene nada que ver con algo, digamos, lo bíblico o religioso, y simplemente su nombre significa comadreja, o al menos su nombre expresa la esencia de una comadreja, ¿sí? Bueno, vamos a seguir analizando y ahorita lo comentamos. La palabra raíz del nombre de Huldah es Heleth. Heleth, que es la palabra H2465 del diccionario de Strong. De una raíz que no se usa, aparentemente significa deslizarse raudamente o rápidamente. Eso es lo que significa la palabra Heleth, que es por eso que el nombre de Huldah se le hace relación con comadreja por su esencia, que es que son muy rápidas, muy ágiles, muy veloces. Incluso fíjense lo que dice aquí Heleth, me llamó mucho la atención porque dice que también significa vida, como una porción efímera de tiempo. De aquí el mundo como transitorio, como que nos da a entender una vida corta, ¿no? Una vida efímera, como dice aquí el significado. Y bueno, por ello me di a la tarea de buscar la característica de las comadrejas, porque se me hace muy curiosa la alusión. Y justamente encontré que las comadrejas, dice en internet, bueno, en algunos portales que estuve visitando, que son muy ágiles, son veloces, son sumamente inquietas, son curiosas, poseen un olfato y un oído finos y viven muy poco tiempo. De hecho, dice que viven hasta 2 años, muchas de ellas. Por eso, seguramente, la palabra Heleth habla de una vida efímera o transitoria. Un tecito, ¿verdad? Sí. Ahorita estoy tomando una agüita aquí con clorofila que de pronto se siente así como que refresca la garganta así rico. Entonces, espero que me ayude eso. Muy bien, entonces hablamos de las características de las comadrejas y vamos a ver entonces por qué el nombre de Huldah significa justamente esto, ¿no? Una comadreja. El significado de su nombre puede deberse a que fuese poseedora de alguna de las características de este animal. Esto es algo muy probable, ¿no? Por lo que hemos visto como patrón en algunas otras mujeres de la Biblia, que también sus nombres tienen algo que ver con sus vidas. Seguramente Huldah era una niña inquieta que se convirtió en una mujer muy ágil, sobre todo espiritualmente, ya que vemos que fue un instrumento del Eterno para dar rápidamente un mensaje claro y conciso. Y bueno, esto porque muchas veces hay profetas que de pronto el Eterno, por ejemplo, llega alguien a consultarles y lo que hacen es, espérame, voy a consultar al Eterno a ver qué dice, ¿no? Pero en el caso de Huldah fue un mensaje, o más bien fue una respuesta muy pronta. Llegaron los enviados de Josías y rápidamente ella ya tenía la palabra que el Eterno quería que ella hablara. Es por eso que, bueno, de alguna forma hacemos esta alusión del significado de su nombre. Entonces, bueno, esto también nos habla de que seguramente tenía una sensibilidad de sus sentidos espirituales. Es por eso que el Eterno la usó como instrumento para hablarle al rey en ese tiempo. Y bueno, vamos a ver que eso fue algo, el mensaje que ella habló fue algo que ya se había dicho en realidad. Es decir, Huldah no dio un mensaje nuevo, no dio una palabra nueva, sino que en realidad el Eterno ya había hablado esto, que ella comentó, que ella dijo, pero vamos a ver más adelante que en realidad los líderes no habían hecho caso del mensaje que ya se venía hablando desde tiempo atrás. Bueno, dice la escritura que Huldah vivía en Jerusalén. Finalmente Huldah estaba en un lugar pues muy especial, porque al final de cuentas estamos hablando del lugar principal de toda la tierra que el Eterno había dispuesto para su pueblo. Dice la escritura que Huldah
fue esposa de un hombre llamado Shallum. Y bueno, Shallum, el significado de Shallum tiene que ver con Shalom, como lo vimos con el nombre de Shlomit en la clase anterior, también tiene la misma raíz que es Shalom. Y bueno, este hombre, dice la escritura, que se encargaba de proteger el vestuario del rey, o sea, que eran personas que estaban muy cerca del rey, que servían muy de cerca al rey, y seguramente Hulda ya había tenido algún antecedente por lo cual era conocida como profetisa. Yo me atrevo a asegurar de que esta palabra que Hulda habló a Josías no fue la primera que el Eterno había puesto en su boca para el pueblo o para los principales del pueblo, ¿sí? Ya tenía alguna, vamos a decirlo así, como alguna famita de ser profetisa o de ser simplemente una mujer que era instrumento del Eterno o que tenía este don de parte del Eterno. Entonces, seguramente, pues al trabajar tan cerca su esposo de Josías, él supo de Hulda y es por eso que decide que se acerquen a ella para escuchar la palabra del Eterno. En la historia, bueno, estoy viendo que tienen problemas con su internet. Por favor, recomiéndenle a Claudia que intente con otro navegador, que use otro navegador. No sé cuál esté usando, pero que cambie de navegador. Eso regularmente ayuda. Muy bien. En la historia del pueblo de Israel, hay pocas mujeres en realidad que se desarrollaron como profetisas. En el ámbito pagano, esto es el ámbito egipcio, el ámbito griego, por poner algunos ejemplos, en realidad es todo lo contrario. En el ámbito pagano vemos que las mujeres siempre eran las principales, siempre eran las sacerdotisas, siempre eran las pitonisas, los oráculos, las semidiosas, pero en el caso de la escritura vemos que el Eterno de alguna manera aparta a la mujer de estos cargos, aunque tuvo sus excepciones, ¿no? Es decir, tuvo a bien el seleccionar algunas mujeres en casos muy particulares para ser instrumentos para hablar palabra del Eterno al pueblo. Y bueno, ¿por qué el Eterno en la mayoría de sus profecías las hablaba a través de los varones y no a través de las mujeres? Dice Shaul que finalmente fue la mujer la que fue engañada por la serpiente, la que incurrió en transgresión. Vemos que la mujer, y sabemos que la mujer tenemos una sensibilidad todavía más fuerte que el hombre en aspectos emocionales, ¿no? Entonces es muy fácil o es más fácil que la mujer se deje llevar por sus sentimientos, por sus emociones, o bien que sea instrumento de Satanás, instrumento del maligno, para incluso hablar palabras mentirosas o para engañar, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que las mujeres que el Eterno eligió en toda la Biblia, en todo lo que conocemos de la Escritura, fueron muy pocas, pero fueron mujeres muy seleccionadas y finalmente vemos que sí eligió a mujeres. Aquí vemos cómo el Eterno no hizo acepción de personas, cómo el Eterno sí usó a mujeres para sus propósitos. En el Tanaj hubo pocas mujeres que asumieron cargos importantes en el pueblo. Todas recordamos todas recordamos así como por default a Miriam, a Débora, bueno, pero en el caso de líderes o profetisas, bueno, por ejemplo, también están otras mujeres como Noadías. Bueno, vemos algunos casos, ¿no? Los que más conocemos son Débora y Miriam. Y bueno, de Hulda generalmente no se conoce nada, ¿no? O muy poco, o se pasa así como de largo el leer la escritura, y a pesar de que tuvo una intervención importante dentro de esta época tan especial y particular del pueblo de Israel, aún así se conoce muy poco de Hulda. Sin embargo, así como Débora, así como Miriam, Hulda también tuvo una participación muy importante en la historia del pueblo, pero en una época como la de Débora, en una época de decadencia espiritual, en una época en la cual los varones ya no cumplían su papel como ministros delante del Eterno, como ministros también para el pueblo.
en una época en la que no había obediencia, no había santidad, no había fe, pero siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel. Y de ahí al Eterno, a nuestro Padre, le plació usar a mujeres para llevar un mensaje a su pueblo. Hulda aparece como de pronto, es decir, no hay un preámbulo de su historia, de ella, de su vida, no dice detalles, nada, simplemente aparece en escena, así nada más. ¿Qué hacía Hulda antes? ¿Qué hizo Hulda después? La escritura no lo dice. Solo y simplemente vemos que fue un instrumento útil en manos del Eterno, y así fue como ella les sirvió. En toda la escritura, a pocas mujeres se les reconoce como profetisas. Hay una que dice la escritura, dice en Apocalipsis, que se decía profetisa. ¿Quién era esta mujer que se decía profetisa pero que en realidad no lo era? Jezabel, así es. Pero en el caso, por ejemplo, de Hulda, tal cual la escritura dice, Hulda Hanevía, la profetisa. Dicen por acá, las hormonas nos traicionan a las mujeres, hermana, y nos ganan las emociones, sentimientos, etcétera. Así es. Es por eso que es muy importante que como mujeres, pues aprendamos a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, el ímpetu, ¿no? Porque solamente así podemos ser instrumentos útiles en manos del Eterno. Vemos en la escritura con los testimonios de Hulda, de Débora, de Miriam, que incluso Miriam, por ejemplo, tuvo un momento de debilidad, y bueno, ahí vemos que el Eterno no llama gente perfecta, sino gente dispuesta a servirle, ¿verdad? Y que con el tiempo y que con las experiencias, pues Él va moldeando nuestras vidas. Pero vemos con el testimonio de mujeres como Hulda, que el Eterno al final de cuentas tiene está dentro de su voluntad el también usarnos a nosotras como mujeres. Cuando tuvimos el estudio de mujeres servidoras de Yeshua, platicábamos un poco sobre las mujeres que de alguna forma tuvieron participación en expandir el mensaje del reino, que era por medio de Yeshua. Y nos centramos un poquito en la vida de la mujer samaritana, que dice la escritura en Yohanan capítulo 4, que esta mujer, después de que tuvo este encuentro con Yeshua, sale y empieza a hablar a los varones y a las personas que estaban en su lugar, donde ella vivía, y que dice la escritura que por medio de su testimonio muchos creyeron. Entonces ahí vemos cómo la mujer también es un instrumento en manos del Eterno y cómo el Eterno la usa. Fíjense, en la escritura encontramos a 10 mujeres que se les menciona que fueron profetisas, y generalmente solamente nos acordamos de 2, ¿verdad? Nos acordamos de Débora y de Miriam. Pero, por ejemplo, hablamos de Noadías también. Noadías, una mujer que dice la escritura que era profetisa y que incluso pues era una profetisa mala, ¿no? Era una mujer que habló palabra mentirosa y que lo que pretendía era obstruir la obra de reedificación de las murallas de Jerusalén cuando el pueblo regresó a la ciudad después del exilio. También en Isaías encontramos que a la esposa de Isaías se le menciona como la profetisa. Así es, las hijas del Felipe, que fueron 4. Entonces son 10 las mujeres que encontramos en el Tanaj y en el Brit Hadashah, que son conocidas como mujeres profetisas, ¿sí? Y bueno, también hablando, por ejemplo, de la esposa de Isaías, no necesariamente estamos hablando de que ella también haya dado palabra como profetisa, que el Eterno haya hablado a través de ella, puede ser que sí, pero sin embargo, como vimos en el significado de la palabra, vamos a verlo más bien aquí más adelante, el significado de la palabra Neviá, que es profetisa, vamos a ver que también la traducción el significado es por asociación la esposa de un profeta. También a las esposas de los profetas se les conocía como las profetisas solo por asociación. Pero mujeres que el Eterno en la escritura haya plasmado como la profetisa, bueno, tenemos a las 4 hijas de Felipe, a Noadías, a Hulda,
Débora y Miriam, ¿sí? Y bueno, la esposa de Isaías también que se menciona. Bien, entonces vamos a ver qué es una profetisa, que en hebreo es Nebiá. Se los voy a poner por acá en la pantalla, ya que no me dio tiempo de ponerlo en la hoja. Díganme si todas pueden ver la pantalla. Ok, y bueno, milagrosamente aparecieron las letras en hebreo. Muy bien, pues ahí lo tienen entonces. En hebreo, Nebiá. Esa es la palabra que se traduce como profetisa y es la palabra número H5031 de Strong. Es el femenino de Naví, que es profeta, la 5030, y significa mujer inspirada, ¿ok? Por asociación, esposa de profeta, como les mencionaba. Finalmente, ¿qué es una profetisa? Bueno, una profetisa es una mujer que recibe palabra del Eterno para dar el mensaje a los hombres. Huldá fue consultada por ¿cuántos hombres vimos en el relato? Fue consultada por 5 hombres. Entre ellos, ¿recuerdan quién iba? Entre los 5 hombres que Josías envió a consultar a Huldá, iba el ministro principal o el sumo sacerdote. Esto hace que todo sea como un poquito más especial porque en realidad el sumo sacerdote debería de haber tenido la revelación del Eterno y debería de haber entendido lo que estaban leyendo en la Torá que encontraron y cómo el Eterno finalmente iba a cumplir su palabra por toda la decadencia de Israel que ya habían vivido. Fíjense a qué grado estaban cegados sus ojos, a qué grado la espiritualidad de los líderes había decaído, que no alcanzaban a tener discernimiento de que las palabras que habían leído justamente se iban a cumplir. Entonces, estos hombres van a Huldá, y en ese momento, solo ella recibió la revelación de la voluntad del Eterno. Aunque ya vimos, o como comentamos hace un momento, que ella no habló un mensaje nuevo, sino que el mismo mensaje que ella habló ya había sido dicho antes por medio de los profetas. Sin embargo, los líderes no habían prestado oído a las palabras de los profetas que habían hablado, como en ese momento lo estaban haciendo al escuchar o al consultar a Huldá. Huldá es obvio que fue una de las pocas mujeres de su época que se había consagrado y que se había mantenido fiel al Eterno. Y no solo eso, sino que muy probablemente ella mantuvo en su mente y en su corazón las palabras de la Torá, de las cuales seguro que no se apartó. Es muy probable que ella fue parte de ese remanente que el Eterno siempre mantuvo en cada generación, que guardó en su mente y en su corazón las palabras de la Torá y que no se apartaron y que no cayeron en la misma idolatría que el resto del pueblo. ¿Cuáles son las palabras que habló el Eterno, de las cuales Josías se asustó, por las cuales Josías consultó a Huldá y dijo: ya nos va a caer el juicio del Eterno por habernos apartado de la Torá? Fíjense cómo dice en Levítico capítulo 26, verso 31. Aunque el mismo contexto lo van a encontrar en Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 68, y en Levítico 26, 14. Pero vamos a leer desde el verso 31. Se los puse por acá en la pantalla. Dice: yo convertiré sus ciudades en un montón de ruinas, destruiré su santuario y rechazaré el aroma de sus ofrendas. Su país quedará hecho un desierto y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano y huirán a las naciones vecinas. Hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo. Mientras la tierra esté abandonada, descansará como debió hacerlo cada 7 años mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrán gozar de sus merecidos descansos y mientras tanto ustedes andarán dispersos en un país enemigo.
A los que aún queden vivos los llenaré de terror en la tierra de sus enemigos. Oirán caer una hoja y saldrán huyendo como quien huye de la espada. Caerán sin que nadie los persiga. Bueno, esa es la Biblia, lenguaje sencillo. Esa es la traducción que usé en este texto. Y bueno, vemos entonces cómo todas las palabras que incluso desde Moshe ya se habían hablado al pueblo de Israel y que en cada generación se les recordaba cuáles eran las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y vemos aquí a un Josías, este rey que comenzó, ¿de qué años, de qué edad comenzó a reinar Josías? Lo acabamos de leer. Era un niño, sí, así es, de 8 años. De 8 años comenzó, imagínense nada más. Y la bendición de que fue un rey que anduvo en los caminos del Eterno, un rey que empezó poco a poco a entender lo que tenía que hacer. Imagínense, tenía 8 años. Y conforme él iba creciendo, se fue dando cuenta de todo lo que tenía que trabajar para erradicar por completo toda la podredumbre espiritual en la que ya se encontraba el pueblo de Israel. Ahora, ¿no les resulta algo curioso que Josías haya acudido a Judá y no a alguno de los profetas contemporáneos? Las que han estudiado con mi esposo a los profetas verso por verso, y los estudios temáticos con respecto a la historia del pueblo de Israel, recordarán que más o menos en el año 640 antes del Mesías, estuvo profetizando el profeta Sofonías o Zefanía, y después de él vino el profeta Jeremías. Así es. Entonces, en esa época fue en la que vivió Judá. Como leímos ahorita en Levítico, Judá solamente estaba confirmando lo que ya se había profetizado de antemano desde Moshe. Sin embargo, el Eterno estuvo mandando mensajeros, y uno de ellos fue Sofonías, para que hablara a Israel que el castigo estaba por llegar debido a la apostasía en la que ya se encontraban. Sin embargo, los líderes no escuchaban, y como vemos en la Escritura, a lo bueno le llamaban malo, a lo malo le llamaban bueno. Se levantaban falsos profetas hablando palabras mentirosas de prosperidad, de paz para Israel. Los levitas estaban corrompidos completamente. Los verdaderos profetas, como Jeremías y Sofonías, eran despreciados, eran perseguidos, eran encarcelados, o peor aún, como le ocurrió a Sofonías, fue llevado cautivo y asesinado. Así es como hoy en día también vemos la misma condición espiritual de Israel, que al final de cuentas todavía hay parte de Israel que está dormido, que está en un letargo, que está siguiendo palabras mentirosas, pero que poco a poco el Eterno está despertando y que está llamando a siervos como Sofonías, como Jeremías o como Judá a hablar la palabra del Eterno y anunciar que el castigo va a venir. El castigo va a venir. Todo dependía, y ya después lo dijo Jeremías, todo dependía de la actitud que tuviera el pueblo para que entonces se determinara el grado de destrucción de Israel. Y recordemos que Jeremías le decía a los líderes: si ustedes se ponen sumisos ante los babilonios, pues lo que les va a pasar va a ser que al menos pues van a ser llevados cautivos, acepten eso, no pongan resistencia, pero después regresarán a su tierra. Pero no, los líderes y el pueblo estaban tercos con que no iban a permitir eso, y bueno, vemos una catástrofe tremenda en el pueblo. Y está profetizado desde Levítico, que dice el Eterno a través de Moshe, lo dijo al principio, después Sofonías, después Jeremías, y les estuvo anunciando al pueblo que incluso mujeres iban a comer a sus propios hijos, que iban a caer al filo de espada, que iban a morir de hambre, de peste, ¿se acuerdan? Y bueno, el pueblo, o más bien los líderes, no escucharon, no se arrepintieron, porque también dice el Eterno: si si tú te arrepientes de todo lo que has hecho, yo te llevaré cautivo, pero del lugar de donde yo te esparza, de ahí también te voy a recoger.
Sofonías exhortó a los líderes a continuar con la restauración del templo, porque ya habían regresado, no habían hecho nada de lo que tenían que hacer después del primer exilio. Imagínense todo lo que habían dejado de hacer en el templo, todo lo que habían dejado de construir. Y después les dice, ¿saben qué? Ya Efraín ya llevó su castigo con los asirios, ahora ustedes, Judá, van a padecer. Entonces, Sofonías exhorta a los líderes a continuar con la restauración de la ciudad. Los reyes de Judá hicieron lo malo hasta que vino Josías y comenzó el trabajo de restauración. Judá vivió en épocas de los profetas Sofonías y Jeremías. En esos tiempos, los siervos del Eterno advertían a Israel sobre el día de la ira que vendría por el pecado del pueblo. Anunciaron el castigo al reino de Judá y a las naciones vecinas. Jeremías anuncia después de Sofonías el último llamado al arrepentimiento, pero los reyes y los líderes sacerdotales nunca escucharon el mensaje de los verdaderos profetas del Eterno. Recordemos que vemos en los reyes, en las crónicas también, que los reyes que antecedieron a Josías habían llevado al pueblo a la decadencia total. Y el que más colmó al Eterno fue Manasés, ¿verdad? Ese sí fue, dice ahí mismo en Segunda de Reyes, que el Eterno no perdonó al pueblo porque Manasés fue el que más colmó al Eterno con todo lo que había hecho. También acá, por supuesto, y todos los reyes dice que hicieron lo malo, excepto Josías. Y dice también la Escritura que después de Josías tampoco hicieron lo bueno. Entonces, los reyes que fueron antes de Josías, en vez de escuchar los mensajeros del Eterno, consultaban a dioses falsos, ¿verdad? Se levantaban falsos profetas. Pero Josías, dice la Escritura, que fue un buen rey. Sin embargo, aquí parece que creyó que al acudir a Judá tendría buenas noticias. ¿Por qué no consultó a los profetas que el Eterno había enviado? ¿Por qué acudió a Judá? Bueno, seguramente Josías pensó que por ser mujer, esta mujer estaría relacionada con la bondad y la misericordia, ya que Sofonías solo había hablado del juicio, de todo lo malo que le iba a ocurrir a Israel, aunque también habló de la restauración que algún día tendría. Pero para sus tiempos solamente profetizaba juicio. Sin embargo, el Eterno, que es grande, que es el soberano rey, habló a través de Judá las palabras fieles y verdaderas. No cambió el mensaje. No por ser mujer cambió el mensaje. Él habló lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Y esto fue el anuncio del pronto advenimiento de las consecuencias de la desobediencia, como lo leyó en el rollo de la Torá que se encontraron cuando estaban haciendo la restauración del templo. Aunque también por boca de Judá, Josías supo de la misericordia que el Eterno haría con él por haber hecho teshuvá, es decir, que Josías regresó a la obediencia, porque vemos cómo dice también en el relato sobre Josías, que no hubo un rey como él que se haya convertido de toda su mente, de todo su corazón, al Eterno en obediencia. Y bueno, Judá le anuncia a Josías que por este acto suyo no iba a haber el juicio, no iba a vivir el juicio, sino que el juicio ya finalmente lo vivieron los descendientes de él, la siguiente generación que se quedó todavía, que a pesar de que murió Josías, no continuaron en el camino de Josías, sino que al contrario, se volvieron otra vez a hacer lo malo. Aparte de este hecho de la profecía de Judá, la Escritura no vuelve a mencionar nada sobre ella. No vemos nada, como les decía hace un momento, ni antes ni después de su profecía. Sin embargo, de alguna manera podemos inferir lo que pasó con su vida. En la Escritura no encontramos algo que se hable sobre su muerte, por ejemplo. Y bueno, debido a que estaban en una época tan crítica en la que venía el juicio, podemos de alguna forma especular un poco acerca de su final, de su vida. Recordemos, como leímos al principio, que dice en la Escritura que Josías reinó 31 años, ¿verdad? Dice la Escritura que Josías reinó 31 años.
comenzó a los 8 años y reinó 31 años. Y dice que estaba en su año número 18 cuando consultó a Huldá. Esto quiere decir que pasarían 13 años más antes de que él muriera, ¿verdad? Bueno, durante esos 13 años que pasaron, si Huldá fue una mujer de edad muy avanzada, pues es muy probable que haya muerto durante esos 13 años. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Josías, vino el juicio al pueblo de Judá. Y seguramente, bueno, a esta mujer ya no le tocó ver el juicio del Eterno, porque vemos que era una mujer justa, era una mujer piadosa delante del Eterno. Y muy probablemente ella murió en ese lapso de 13 años antes de que viniera el juicio al pueblo de Israel. Otra posibilidad que tenemos acerca del final de Huldá es que haya sido parte del grupo de pobres que se quedaron en Jerusalén y que no fueron llevados cautivos como esclavos. Recordemos que, bueno, lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 14, y Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 12, como hubo algunos en el pueblo de Israel, que sobre todo eran los pobres y menesterosos, que se quedaron en la tierra, que se quedaron a labrar viñas, y ellos no fueron llevados cautivos. Bueno, aquí les pongo las citas por si alguien quiere leerlo y consultarlo. Entonces, por una parte, pudo haber muerto antes de que muriera Josías, de tal forma de que no vio el juicio del Eterno. Por otro lado, si le tocó ver el juicio del Eterno, seguramente pudo haber sido guardada y fue parte de ese grupo de pobres que se quedaron en Jerusalén y que no fueron llevados como esclavos. Y otra tercera posibilidad, y que yo me inclino a que es la menos probable, es que Huldá, por ser una mujer justa, una mujer piadosa, pues no creo que haya sido llevada cautiva como esclava a Babilonia, pero bueno, probablemente sí, ¿verdad? No dice nada la escritura, entonces cualquiera de las tres posibilidades podría ser, y bueno, la escritura no lo menciona, no encontré algo con respecto a su muerte. Entonces, bueno, aunque la Biblia no nos dé más detalles sobre Huldá, la verdad es que pensar en ella es pensar en el legado de una mujer que nuevamente nos confirma cómo el Eterno no hace acepción de personas, cómo el Eterno ve las almas y no los sexos, cómo el Eterno usa a quien Él le place en el momento en el que Él lo decida, incluso a pesar de algunos varones que puedan haber presentes. Sin embargo, como hemos mencionado en otras ocasiones, esto no tiene que ser un motivo para que la mujer ya se sienta la eminencia, para que ya la mujer sienta que puede de alguna forma sublevarse o ponerse por encima de los varones, y al rato ya sale o se jacte, así es, y al rato ya sale algo pues muy absurdo que yo alguna vez llegué a leer por ahí, que es el feminismo bíblico. Algo que yo digo, ¿cuál feminismo bíblico? El feminismo es, y el feminismo no es bíblico. Así es, que luego salen con que son pastoras, con que son profetisas, y habiendo varones que pueden llevar a cabo el papel que el Eterno ha determinado para ellos, lo único que quieren es usurparlos, ¿verdad? Mejor las usurpadoras. Y se vuelven las usurpadoras, así como Atalía, ¿no? Que quiso ser la reina, o como Jezabel también, así es. El Eterno puede usar incluso a una mujer de una clase baja, según los estándares que el hombre ha puesto, como lo fue Hulda. Sin embargo, nosotras tenemos que esforzarnos porque, obviamente, para ser un instrumento en manos del Eterno, pues tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar, como dice la Escritura, mantenernos como unas hijas de Sara que todo el tiempo honraban, que todo el tiempo respetaban a su varón, o que respetaba a su varón, o como dice también Shaul, mujeres que se ocupen de ser buenas madres, de ser buenas esposas, que no anden entre chismes, como dice la Escritura, que no anden hablando palabras ociosas, que no se la pasen de casa en casa, nomás viendo a ver qué hacen o cómo pierden el tiempo, sino que seamos mujeres que nos ocupemos en la fe,
que nos ocupemos de limpiar o de mantener limpias esas vestiduras que por los méritos de Yeshua se nos han otorgado blancas, que nos encontremos haciendo eso en todo momento y que el tiempo en el que el Eterno decida enviar de regreso a su Hijo, y si nos tocará a nosotras presenciarlo en vida, que bueno, esperemos que así sea, pues que nos encuentre haciendo lo correcto delante de Él y delante de los hombres también, que no nos encuentre siendo ociosas, ¿no? Que a veces por la tecnología y tanta cosa que ya está al alcance de una forma tan fácil, pues las mujeres tienden a desviarse muy muy fácilmente a cosas vanas, o que si la moda, o que si muchísimas cosas que a veces ya hacen que la mujer pierda la cabeza, pierda por completo pues el rumbo que tiene como mujer y el plan que el Eterno tiene para ella, y pues se ocupen cosas que no tienen sentido. Sabemos que el Eterno, como dice en la Escritura, es poderoso para exaltar a los humildes. Hulda era una mujer humilde que fue exaltada, y que no fue exaltada porque ella lo buscó, que no fue exaltada porque ella lo propició o porque ella lo proclamó. Ella seguramente estaba resguardadita, de alguna forma sirviendo a su esposo, apoyando a su esposo con lo que él hacía dice la Escritura que él era el que se encargaba de resguardar la ropa real, la ropa del rey. Seguramente ella también participaba de esto, o al menos en su casa, trabajando en su casa, si es que tenían hijos, pues con sus hijos, pero era una mujer que al final de cuentas pues estaba ocupada en lo suyo, y estaba buscando pues agradar al Padre Eterno, agradar también a los de su casa, y en eso el Eterno le elige para usarla en ese momento que parece que es un momento fugaz, parece que es un momento que, como les dije hace un momento, viene de la nada y se va de la nada, porque no sabemos antes de Hulda nada, ni después de ella sabemos nada. Así también no sabemos en qué momento nosotras podemos ser un instrumento importante en sus manos, en manos del Eterno. Incluso delante de personas que ante los hombres son reconocidos como grandes, así como era el sacerdote Hilcías, imagínense, el sacerdote Hilcías, quien debió finalmente él haber recibido la revelación del Eterno para Josías. Sin embargo, ahí es donde vemos la decadencia del pueblo, el cual ya no era capaz de ocupar sus respectivos papeles delante del Eterno en su servicio. Entonces, nosotras como mujeres debemos de procurar siempre apartar nuestras mentes, nuestro corazón, pues de las cosas vanas, para que entonces cuando llegue un momento que quizás nosotras ni siquiera veamos venir, podamos estar preparadas, podamos estar listas para servir al Eterno. Y no solamente con algo como en el cristianismo se ha catalogado como lo máximo, ser profetizas, ¿no? Que incluso todas nosotras que estamos aquí presentes y que escuchan las grabaciones, todas podemos ser como profetizas. ¿En qué sentido? En el momento en el que tú te encuentres hablándole a alguien palabra de la Escritura, tú ya estás profiriendo palabra del Eterno. Por eso Shaul dice que la mujer cuando ora o cuando profetice se cubra su cabeza, como si la mujer, obviamente, bueno, en todo tiempo oramos, pero como si la mujer también en todo tiempo profetizara. Bueno, no quiere decir que de pronto nos paremos en la calle y digamos, así dice el Eterno, yo les declaro, y empecemos ahí a decir todo lo que en el sistema cristiano conocemos, ¿no? Como una mujer profetiza. No necesitamos hacer show para ser profetizas. Con el simple hecho de que tú como madre le hables a tu hijo la palabra del Eterno, eres como una profetisa para él. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la palabra del Eterno, haciéndola viva para que tu hijo la escuche y la practique. Así es, más bien parecen pitonizas las que se jactan de ser profetizas, ¿no? Tipo Jezabel. Pero no, nosotras como hijas del Eterno, mujeres que guardamos Torá y que confiamos en que tenemos como cabeza, aparte de nuestros esposos aquí en este mundo, a nuestro Señor Yeshua, sabemos que nuestro comportamiento no tiene que ser así, como el de una pitoniza, ¿verdad?
No tenemos que buscar tampoco el reconocimiento de los hombres. Ay, la profetisa fulana va a venir y va a echar fuera a los demonios y todas esas cosas que hacen que la verdad es más show que verdad. No necesitamos hacer show para hablar palabra del Eterno. Y vemos entonces aquí cómo el pueblo de Israel estaba en una decadencia total. Hoy en día, como decían por acá en el chat hace un momento, estamos en la misma o peor decadencia espiritual. Porque tristemente hay muchas personas, y que el Eterno nos libre de esto de verdad, que creyendo que están siguiendo la Torá, no saben que en realidad están siguiendo tradiciones de hombres, no saben por esa ignorancia que con la cual han estado y con la cual el sistema los ha manejado, no saben que en realidad están sirviendo a otros dioses incluso, no saben que están sirviendo a la mentira, no saben que están sirviendo al sistema cuando hablamos de las personas que creen que con el hecho de mirar hacia Judá y mirar hacia el sionismo ya estamos siendo parte del pueblo del Eterno y estamos haciendo la voluntad del Eterno. No saben en realidad esas personas que están sirviendo a un sistema, y un sistema que al final de cuentas es del príncipe de este mundo y no del Eterno. Entonces, que el Eterno nos libre de ser portavoces de la mentira, que el Eterno nos libre de ser servidoras de un sistema mentiroso, como lo hizo Jezabel, o como lo hizo Noadías, o como lo hizo Atalía, o como seguramente muchas mujeres también lo hicieron, buscando una gloria para sí mismas y dejando de lado completamente la voluntad del Eterno. Como mujeres es realmente una bendición saber que también nosotras somos parte de un plan perfecto de nuestro Creador. Es una bendición saber que somos incluidas también a participar de la obra perfecta que el Eterno está realizando en esta parte de la historia del pueblo, porque sabemos que estamos en un punto también muy especial, en un punto también muy crucial, un punto en el que, igual como en la época de los jueces, a lo bueno le decían malo, a lo malo le decían bueno, el pecado abundaba por todos lados, la idolatría abundaba por todos lados, porque aunque haya quienes no tengan los nichitos o los monitos en sus casas y les prendan incienso como se hacía antes, sabemos que hay formas subjetivas de servir a otros dioses, y oremos cada día que el Eterno nos libre y que el Eterno mantenga nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, así como Balaam decía, ¿verdad?, que era el hombre de los ojos abiertos. ¿Se acuerdan cuando iba a hablar? Que al final de cuentas, aunque era un hombre que no era recto delante del Eterno, pues el Eterno tuvo a bien usarlo también, y abrió sus ojos espirituales y pudo ver más allá de lo que cualquier otro pagano yo creo que había visto hasta ese tiempo, y habló de esa estrella de la mañana que un día iba a surgir en Israel, la estrella de Jacob, que finalmente iba a ser una sombra profética de Yeshua el Mesías, como él mismo lo dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces vamos a concluir esta reflexión sobre la vida de Judá con este pensamiento de que el Eterno no va a desistir su trabajo que está haciendo en nosotras hasta concluirlo, y no va a permitir que nada suceda en nuestras vidas a no ser que sea su voluntad. De esa forma, nosotras tenemos que estar conscientes cada día al despertar de cómo vamos a vivir ese día, cómo va a ser nuestra vida en ese día. Vamos a mantenernos lúcidas pensando en hacer la voluntad del Eterno con los ojos espirituales abiertos, o vamos a darle gusto a nuestros ojos carnales, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a todo aquello que abunda en el ser humano caído. Nosotras, dice la Escritura, que ya no tenemos una mente carnal, ya tenemos la mente del Mashiach. Así que pensemos como Él lo haría, como Él lo hizo, y tratemos de ocupar todo nuestro tiempo y de ocupar nuestras fuerzas en buscar primeramente el reino de los cielos, y el Eterno se va a encargar de añadir todas las demás cosas
que en nuestra vida podamos necesitar. Así que bien, pues gracias al Eterno, y así es, así como dicen por acá, gracias al Eterno que nos permite servirle, primeramente en el hogar, porque ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más? A veces a mí me buscan algunas mujeres y me dicen, es que yo quiero servirle al Eterno, pero no tengo una iglesia en donde congregarme, así como que solamente en la iglesia pueden servir al Eterno. Aunque sea acomodando las sillas, haciendo el aseo, creen que solamente así pueden servir al Eterno. Creen que la casa del Eterno es un templo hecho por manos de hombres, cuando no se dan cuenta de que ellas mismas son un templo vivo y que con el hecho de buscar cada día al Eterno en sus vidas, con el hecho de cantar al Eterno una canción un día en sus vidas y ofrecerlo como un sacrificio espiritual, con el hecho de enseñarles a sus hijos a conocer Torah, o a sus nietos, si es que a lo mejor ya los hijos no están o ya son grandes, a los nietos, a las amigas con las que a veces están conviviendo, ser luz entre las naciones. No saben que de esa forma también se sirve al Eterno, de alargar su mano, como dice la Escritura en Proverbios, de alargar su mano al menesteroso. También así se sirve al Eterno, porque dice la Escritura que aquel que presta al pobre en realidad presta al Eterno, y el Eterno se lo va a retribuir. Así que hay muchas maneras de servir al Eterno, no solamente en un lugar con personas, empezando en nuestra casa, con nuestra familia, con los que nos rodean, con las personas que el Eterno pone frente a nuestras vidas en algún momento particular, en alguna circunstancia. Ahí se puede servir al Eterno. Y quiera Él que cuando nos encuentre sirviéndole, ese servicio suba delante de Él como grato, porque nosotras nos hayamos ocupado en cuidar nuestra santidad. Así que bueno, pues que el Eterno nos ayude entonces, que nos ayude a ser buenas servidoras de Él, que nos ayude a ser buenas seguidoras de nuestro Señor Yeshua, porque sabemos que todo lo que nosotras hagamos, la gente nos está observando, los que nos conocen y los que no nos conocen, y todo lo que hagamos es el reflejo del Elohim al que nosotros predicamos con nuestras vidas. Así que bueno, dicen por acá, a veces me siento mal porque me cuesta empezar a predicar a las personas a no ser que me pregunten de algo. Ahí recién comparto del Evangelio. A veces no es necesario hablar. O sea, mira, a veces no es necesario hablar con la boca, hay que hablar con los hechos, ¿no? Para empezar. Eso es por una parte. Por otro lado, muchas veces no necesitamos nosotros empezar un diálogo con una persona. Es más, yo les aseguro que aunque no les hablemos a alguien en la calle con la que nos topamos, a alguna persona, el Eterno va a poner a otra persona que en su momento le hable. Pero en el momento en el que nos toque a nosotros recibir a una persona que realmente está buscando, que nos está preguntando, que se interesa. Yo tengo una amiga de la secundaria que recientemente, bueno, hace más de un año que me añadió a Facebook. Yo no sabía que era mi amiga de la secundaria. Yo ponía pues las cosas que pongo de la Biblia, hasta que un día me di cuenta que era ella por una foto que puso, y platicando me dijo, oye, así me dijo ella, dice, está chido tu rollo, dice, está interesante. Todo eso que tú pones, dice, que de la Biblia y que de educar a los hijos en casa y todo eso, dice, está bien interesante. Y me empieza a preguntar, y bueno, hablamos de tantos temas, que si del bautismo, que si de qué es la fe, de muchas cosas, y yo no la busqué. Simplemente con lo que ella estuvo viendo se interesó, y la obra pues es del Eterno. Entonces hay que nosotros aprender a sembrar, y el Eterno es el que va a dar el crecimiento, y no solo con acercarnos y empezar o iniciar una conversación. Les aseguro que el Eterno va a añadir a ustedes, a sus vidas, a aquellos que verdaderamente están interesados y que deseen escuchar el mensaje, porque esos son los que lo van a aceptar. Es muy difícil que uno llegue con una persona en la calle y le empiece a decir, oye, mira, la Biblia dice así, Dios te ama, y empecemos ahí con el trabajo evangelístico. Es bien difícil que, yo creo que 2, 3 personas de las 5 a las que les hablemos en la calle nos vayan a hacer caso y las tengamos escuchando la Biblia la próxima semana en una clase, ¿no? Así es, te dan el avión.
Así que confiemos mejor que el Eterno va a añadir a los que Él quiere en nuestras vidas, y mejor ocupémonos nosotras en ser de buen testimonio y en conservar esa santidad a la que fuimos llamadas, para que en el momento que menos lo imaginemos, el Eterno que nos quiera usar, nosotras estemos listas. Así que bueno, con eso concluimos la reflexión sobre Huldá. Espero que haya sido de bendición para todas ustedes y que nos quedemos reflexionando entonces con todo lo que hemos aprendido a través de su vida, y el Eterno nos ayude a ser mujeres como Huldá, como Débora, como Miriam, como todas aquellas a las cuales Él llamó para su servicio, que podamos ser unos instrumentos útiles en sus manos.